Aunque en esta semana los achaques fueron un poquito grandes, gracias a Dios, este día podemos estar bien. Yo sí creí que a lo mejor no iba a tener voz, pero gracias a Dios sí. Sí hay voz. Dios es bueno. Hermanos, ¿qué tanto admira a Dios usted? Y se lo voy a poner de esta manera. Si usted piensa a lo mejor literatura, música, obras, hablando diseños, carros, arquitectura, etcétera, encontrará que hay alguien en especial que a lo mejor por sus proezas, por su imaginación, por sus diseños, usted admira, por la forma como escribe, por la forma en cómo canta, porque algo le cautivó, que a lo mejor esa persona a la que ha visto, ha podido ver su forma de hacer, de hablar, de pensar. Yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿qué tanto admira a Dios? La admiración a Dios no viene únicamente porque Él es Dios y ya. La admiración a Dios viene en medida que nosotros lo vamos conociendo. En medida que nosotros vamos comprendiendo su mente y su corazón, la admiración y la pasión por Dios va a ser algo que va a venir a nuestras vidas. Nosotros podemos pasar 20, 30 años sentados en una banca, hermanos, y vivir una vida cristiana sin pasión por Dios. Una vida cristiana monótona, una vida cristiana mecanizada, una vida cristiana donde aparentemente estamos y seguimos una fe, una religión, pero no se vive una comunión con su Dios. Aquel que va conociendo a su Dios cada vez más, su amor y su pasión por Dios va a ser evidente porque le está conociendo. ¿Qué tanto admira a Dios? ¿Qué tanto admira la obra que Él ha hecho? ¿La comprende? Y no es como si únicamente le hiciera la pregunta a usted. Claro que esa pregunta también me la he hecho yo. Y en medida, hermanos, no pido una respuesta ahorita, pero en medida que usted y yo somos conscientes de qué tanto admiramos a Dios y somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de nuestra carencia, de nuestra falta de comunión con Él como se debería. Dios no es un Dios que se conoce únicamente intelectualmente. Para conocer a Dios se necesita una pasión. Se necesita un corazón que anhele conocerle. Por eso la Biblia nos dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Podemos tener intelecto y conocimiento acerca de Dios, pero déjeme decirle, eso no es suficiente para llevarnos a tener una comunión con Él. Se necesita un anhelo y un deseo, una pasión, algo que nos impulse cada día más a acercarnos a Él. ¿Qué tanto ha conocido a su Dios para admirarlo? Claro, decimos que Él ha hecho, Él es ingeniero de los cielos, de la tierra y de la creación misma, y vemos cuán perfecta es. Pero qué tanto hemos comprendido su obra y su perfección para que nos lleve a admirarle como deberíamos admirar a Dios. Muchas veces lo que pasa es que aún en nuestros propios hogares, y hablo por mí, no inculcamos una pasión por conocer a nuestro Dios a nuestras próximas generaciones. Inculcamos una pasión intelectual. Ora, lee, memoriza. Pero ¿qué tal una pasión en comunión con Dios? Que nuestras próximas generaciones realmente puedan tener una comunión directa con Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, yo sí, que entre más pasan las generaciones pareciera que
nuestros padres, nuestros abuelos son los únicos que tienen una comunión directa con Dios. Y las próximas generaciones, los hijos, los nietos, únicamente conocen a Dios por sus padres o por sus abuelos. Pasa muy similar a lo que ocurrió con Israel al morir Moisés y después al morir Josué. Dice la Biblia que se levantó otra generación que no conocía las obras que Jehová había hecho. O sea que no hubo otra generación que se levantó y que pudiera tener un impacto al punto de ver la mano de Dios obrando. Se quedaron con lo que sus padres decían, pero ellos no veían la obra de Dios. Pastora, ¿qué tiene que ver con todo esto? Mucho, hermano, hermana. Conocer a Dios va más allá, una vez más, va más allá que simplemente intelecto, teología. Se necesita un anhelo y un deseo por conocerle. En esta tarde, ¿quiere conocer a Dios? ¿O solo quiere saber de Dios? Eso marca una diferencia, hermano, hermana. Porque si usted y yo queremos saber de Dios, sí, aquí vamos a saber de Dios. Pero ese conocimiento solo quedará como datos en nuestra cabeza. Pero si hay un deseo y un anhelo por conocer a Dios, una pasión, déjeme decirle que todo lo que las Escrituras nos dé va a ser aquello que necesitamos, que va a traer refrigerio a nuestra alma y que va a fortalecer nuestra fe en nuestro Dios. Dios es perfecto. Pero quiero que entienda que un ser perfecto quiere tener comunión a través de Jesucristo con seres imperfectos. Y es a través de Jesucristo que nosotros somos aceptos en el amado. Hermanos, la perfección de nuestro Dios nos hace ver no que únicamente estamos separados de Él, no, sino todo lo contrario. Que Él quiere perfeccionar nuestras vidas. Un ser perfecto que busca acercarse a su creación por capricho. No, porque Dios anhela que su perfección también sea reflejada en sus hijos. Dios quiere perfeccionarnos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios quiere que seamos perfectos. Y antes de continuar, vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde, Señor, podamos entender desde la mente y corazón divino, Señor, lo que la perfección es en nuestras vidas. Te pido, Señor, que uses a tu Espíritu Santo, que hable, Señor, pero también, Señor, nuestras vidas puedan encontrar día con día una pasión y un deseo, un anhelo por conocerte aún más, Padre. Que el estar en tu casa sea el comienzo, Padre, de aquello que puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Gracias por amarnos, Señor. Bendícenos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 15, versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Hablar de la perfección de Dios, hermanos, nos va a ayudar no solamente a ver la perfección en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, sino incluso en cómo las Escrituras nos hablan de la perfección en los santos, o sea, en aquellos que han sido salvos y redimidos por la obra de Cristo. Nosotros debemos estar dispuestos de corazón y con sinceridad, hermanos, a ese Dios perfecto, acercarnos a Él, aunque nos topemos al pie del monte santo. El detalle muchas veces está, hermanos, que en nuestro concepto de perfección, al acercarnos a Dios, hay una barrera que impide que sigamos más allá.
Nadie es perfecto. Y nos quedamos con ese concepto de que nadie es perfecto porque somos seres humanos, y al llegar al Monte Santo nos detenemos. No vamos más allá. Ahí es donde nosotros deberíamos estar dispuestos a limpiar nuestra vida para poder acercarnos y conocer mejor la perfección de Dios. Dios se quería acercar al pueblo de Israel y Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a hablarles, voy a bajar, voy a estar con ustedes, que el pueblo se santifique, que 3 días se santifiquen y busquen honrar y agradarme. Nadie toque el pie de la montaña. Y cuando Dios viene, tiembla la tierra, retumban los cielos, se estremecen las montañas. El pueblo de Israel le dice a Moisés: Moisés, habla tú con él. Y me encanta que después dice la Biblia que Moisés se metió a la oscuridad donde estaba Dios. Moisés siguió adelante, tocó el monte santo y estuvo ahí en la presencia de Dios. Fue capaz de poder decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Pero ¿qué se necesita? Un corazón dispuesto, un corazón y una disposición, hermanos, de poder conocer a ese Dios. ¿Sabe por qué muchos hoy en día redundan tanto en el amor de Dios que omiten por completo los otros atributos que Dios tiene? Por esa misma razón. Porque pareciera que el amor de Dios minimiza nuestros pecados, nuestra imperfección, y nos permite acercarnos a un Dios perfecto. Sin embargo, aún en la redención que Cristo hizo, nos hizo perfectos gracias a Jesucristo. Y Dios quiere que seamos perfectos. Pastor, ya no estoy entendiendo. ¿No se supone que aquí nadie es perfecto? Y aquí es donde quiero que entendamos algo, hermanos. La perfección de la Biblia, las Escrituras, no viene desde una percepción humana. Viene de la mente y del corazón de Dios. Y lo que Dios ve y lo que Dios anhela no es igual a lo que el mundo ve y lo que el mundo anhela. La perfección de Dios no es la perfección del mundo. No es lo mismo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ese concepto de perfección cambia. Según el diccionario, perfección significa el grado de excelencia más elevado posible. El grado de excelencia más elevado posible. Algo perfecto es aquello que no le falta todo lo que debería tener y no tiene nada de lo que no debería. No le sobra, no le falta. Es perfecto. Es la plenitud. Eso es perfección. El hecho de no carecer de nada. Cuando decimos que Dios es perfecto, estamos diciendo que en Él se encuentra todo el grado de excelencia único y no hay carencias en Él. No hay necesidad, no le sobra, todo es perfecto. Sin embargo, el problema aparece cuando nosotros como seres humanos definimos la perfección desde nuestro punto de vista, y esto, cuando pensamos en la perfección de Dios, no nos proporciona una idea correcta, porque como seres humanos tenemos un concepto de perfección algo relativo, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, si tenemos 2 cosas y una es mejor que la otra, decimos perfecto. Es perfecta porque tiene algo más. Damos por hecho que la que es mejor es perfecta. En este sentido, la perfección significa que es mejor una cosa que otra. Y de manera inconsciente en ocasiones, ese concepto de perfección relativa la usamos para querer entender la perfección que Dios pide en las Escrituras. Y es donde viene la frustración de muchos cristianos.
Nadie es perfecto. Nadie es mejor que otra persona. Y empezamos a decir, bueno, es que uno es mejor en esto, otro es mejor en aquello. Nadie es perfecto. Y ahí es donde nosotros empezamos a perder el enfoque de lo que realmente Dios quiere. Esta postura de perfección nos habla solo de las cosas creadas. Cualquier cosa que se crea es perfecta, pero se verá opacada por algo cuando surja algo mejor. Nuestro concepto de perfección tiene una faceta del presente y nos lleva a una postura de conformidad y descuido espiritual. Como nadie puede ser perfecto, no anhelamos la perfección. No me responda. ¿Cuándo fue la última vez que en oración le dijo al Señor que quería ser perfecto, perfecta? Es por eso que también nuestra comunión con Dios, nuestro descuido espiritual, es tan evidente muchas veces por el hecho de que decimos, nadie es perfecto. Tenemos fallas, tenemos carencias. Es obvio que eso iba a pasar, es obvio que no se iba a hacer, es obvio que iba a fallar, es obvio que iba a caer, es obvio que iba a pecar en algún rato, porque nuestro concepto de perfección es deficiente y humano. Sin embargo, el concepto de perfección de Dios es muy diferente. Cuando hablamos de Dios, hermanos, en este ángulo, ya no es válido ese concepto humano. Lo que se aplica a una criatura nunca se puede aplicar al Creador. Nosotros somos seres finitos. Nuestro Dios es un Dios infinito. Una criatura posee grados de perfección que suben y bajan, pero cuando hablamos del Creador, en Él no hay niveles de perfección. Lo que Dios es en determinado momento es lo que siempre es. Fíjese lo que dice Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 25. 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Debemos entender que Dios es incomparable, que Dios es perfecto. Dios es perfecto porque en Él se encuentra todo el grado de excelencia único y no hay carencias en Él. Entonces, por consiguiente, todo lo que Dios hace es perfecto. Fíjese lo que dice el Salmo 18, Salmo capítulo 18, versículo 30. Salmo capítulo 18, versículo 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto, ¿qué dice? Su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en Él esperan. Todo lo que Dios hace es perfecto. La Biblia nos dice que cuando creó los cielos y la tierra, iba de día en día, al final siempre decía, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Toda decisión, toda palabra, todo es perfecto y al tiempo indicado perfectamente. Eclesiastés capítulo 3, fíjese lo que dice. Vamos allá. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, ¿qué dice? Será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello
se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él, ¿qué? Teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Toda decisión, toda palabra, lo que Dios ha puesto en el tiempo indicado ha sido de manera perfecta. Y es más, nosotros, Dios, a través de Jesucristo ha hecho que nosotros podamos compartir de esa perfección. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Ya estamos ahí? Dice, sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? ¿Por qué la Biblia habla de ser perfectos? ¿Y por qué muchas veces en el cristianismo se nos hace pensar que no puede haber perfectos en la iglesia? Y una vez más le indico y le aclaro, hermano, hermana, no se trata del concepto de perfección que hay en el mundo, de una persona que es mejor, que no hace esto, que no tiene fallas, que no tiene carencias. Déjeme decirle que el grado de perfección humano está limitado hacia el presente, lo que se hace. Por eso vemos que nadie es perfecto, porque todos somos pecadores. Por esa razón pareciera que en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, no se aspira a la perfección, porque decimos, es que nadie va a ser perfecto, hermano. Y una vez más, no es el concepto humano de perfección el que va a predominar en el pueblo de Dios, sino el concepto de Dios. ¿Cuál es ese concepto de Dios? Que hay un grado de excelencia único y no hay carencias. Eso es perfección. Pastor, pero nosotros no cumplimos ese requisito de perfección. Mire, es perfecto aquel que viene a Dios a través de Jesucristo. Fíjese lo que dice Hebreos 10 y lo va a entender ahorita en medida que vayamos avanzando. Mire, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos, ¿para cuándo? ¿Para mañana solamente? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Déjeme decirle, y quiero que lo entienda, hermano, hermana, todo aquel que se acerca a Dios a través de Jesucristo es perfecto, porque teniendo a Dios en su vida, no hay carencia que Dios no pueda solventar. No hay necesidad que Dios no pueda cubrir, no hay tristeza que Dios no pueda consolar, no hay debilidad que Dios no pueda levantar. El cristiano es perfecto cuando se acerca a Dios. Es perfecto aquel que se acerca a Dios a través de Jesucristo. Porque el único que puede lograr que una vida débil, que una vida con carencias, una vida con defectos delante de Dios se vuelva perfecta, porque ahora a través de Jesucristo ha sido pagado todo. Escúcheme bien. Dice la Biblia que su justicia se nos puso a nosotros, su santidad, su perfección. Dios a través de Jesucristo nos ve perfectos. La salvación a través de Jesucristo nos hace perfectos y aceptos en el amado. Quiero que entienda esto, porque el grado de perfección y el concepto de perfección, hermanos, no es el humano.
es el que proviene de Dios. Y en base a esto, hermano, hermana, debemos entender que no solamente es la justificación que encontramos en Cristo por su obra redentora, sino que a través de Cristo también tenemos una comunión y una relación con Dios donde nosotros encontramos acceso y descanso para toda necesidad. Dice la Biblia en Mateo 11:38, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que ¿qué? Me gusta lo que dice en Primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cualquier carencia es solventada, es llenada, es deshecha, vamos a decirlo así, por la presencia de Dios. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dice la Biblia también el salmista, no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es quien se encarga de esas carencias, de esas necesidades, de aquellos defectos, de lograr que nosotros podamos levantarnos como siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dijo de la siguiente manera, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual me gloriaré más en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Dios. Poder de Cristo. Es perfecto aquel que viene a Dios a través de Jesucristo. Es perfecto aquel que tiene todo en Dios, su satisfacción plena y completa en Dios. Fíjese lo que dice Primera de Juan 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos allá. Primera de Juan 4, 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, ¿qué dice? Así somos nosotros en este mundo. Hago paréntesis. ¿Ve que la misma Biblia respalda que el cristiano debe de ser como Cristo aquí en la tierra? Bueno, dice versículo 18, en el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor que proviene de Dios. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, es perfecto aquel que en Dios encuentra su plena satisfacción en Él. No hay carencias, no hay temor. Porque el perfecto amor que ha sido derramado en su corazón echa fuera el temor. Buscar la satisfacción, hermanos, o la aceptación en las cosas, en el hombre, conlleva a una vida de frustración. Fíjese, porque buscar nuestra dependencia de un Dios perfecto nos lleva a una vida perfecta en Dios. Una vez más, porque buscar nuestra dependencia de un Dios perfecto nos lleva a una vida perfecta en Dios. Ahí es donde el mundo y el Hijo de Dios, hermanos, verán una vida en perfección.
No que no haya carencias, no que no seamos débiles, no que no haya necesidades, pero aquel que encuentra su satisfacción en Dios delante de otros cristianos, delante del mundo, parece que lleva una vida perfecta, porque Dios es quien se encarga de sus hijos. Y una vez más, no es desde la perspectiva humana, es desde la perspectiva de Dios. Si usted lee 2 Corintios capítulo 4, me encanta, y este es el enfoque que Pablo habla en 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque quien sostiene a sus hijos es Dios, y sus hijos encuentran una perfección cuando hayan satisfacción en su Dios perfecto. Dios nos perfecciona. El Hijo de Dios, que anhela amar y buscar a su Dios, vivirá una vida perfecta porque encontrará todo en su Dios. Aquel que decide vivir su vida en sus fuerzas, en su experiencia, en su mente, en su propio corazón, va hacia la destrucción. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? ¿Por qué cree que le digo que el cristiano debería, en la iglesia, en el pueblo de Dios, debería anhelar la perfección? Una vida en completa dependencia de su Dios. Ahora entiende por qué la Biblia también nos habla de aquellos que son perfectos. Cuando nosotros hablamos en la iglesia, en la casa de Dios, del servicio a nuestro Dios, debemos entender que no se busca personas que no cometan errores. Se busca personas al servicio de Dios que busquen y dependan totalmente de su Dios. No en partes, no cuando les conviene, no cuando es necesidad, en todo momento. Porque de tales adoradores, dice la Biblia, Dios se agrada que le adoren, porque de esa manera honran a su Dios y viven una vida perfecta, porque Dios es quien les sostiene. Humanamente hablando, podemos tener necesidad, carencia. Pero es una vida perfecta cuando Dios es quien se encarga de alimentar a sus hijos. Sí, amén. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero es una vida perfecta que aunque económicamente no se tenga, si Dios está presente y se depende de Él, hermanos, Dios es fiel. Y ese gozo y esa satisfacción y esa alegría de poder depender de Dios en su totalidad lleva una vida perfecta en gozo, en amor, en comunión, donde nada se interpone porque la presencia de Dios gobierna en el corazón y en la familia. Eso es una vida perfecta. Eso es perfección, porque perfección es Dios, nuestro Dios perfecto, es que en Él se encuentra todo el grado de excelencia único y no hay carencias en Él. Y cuando el Hijo de Dios depende y haya su satisfacción en Dios, hermanos, Dios se encarga de todo. Mire, no es de la familia, pero ya lo he compartido con ustedes. Cuando yo me iba a casar, una de las cosas que le pedí a Dios fue una mujer que ame a Dios más que a mí. Porque si ama más a Dios que a mí,
el amor que va a existir va a ser un amor perfecto. Porque Dios se encarga de llevar los corazones a un punto de amor perfecto, donde el amor se perfecciona y la unidad en el hogar se fortalece. Porque ambos dependen y encuentran su satisfacción en Dios. Si yo anhelo el amor únicamente de mi esposa, me voy a frustrar. Y me voy a alejar de Dios por querer encontrar y recibir el amor de ella. Pero cuando ambos, y viceversa, cuando nuestros hijos entienden que no es buscar el amor humano, sino principalmente el de Dios, nos lleva a una unidad única. Ahora se imagina la iglesia donde todos encuentran su satisfacción en Dios. El amor y la unidad que se refleja en la casa de Dios va a ser cosa de otro mundo. Porque es Dios quien nos lleva a una comunión perfecta. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas simplemente hermanos, ahí es donde viene la frustración. Ahí es donde muchas veces el cristiano se ve desanimado. Hermanos, es perfecto aquel que encuentra en Dios su propósito para vivir en esta vida. Fíjense lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4 versículo 12. Fíjense lo que dice. ¿Cómo es que Dios no se equivoca? Aún en los saludos, fíjese. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿qué? Firmes, perfectos y completos ¿en qué? En todo lo que Dios quiere. Es perfecto aquel que encuentra el propósito de su vida en su Dios. El mundo, hermanos, vive desesperado y frustrado. Y vemos tanta confusión hoy en día en hombres y mujeres que no saben ni qué son, porque buscan su propósito de vida. Vagan entre las corrientes de este mundo, confundidos, sin saber por qué viven. Oh, pero aquel que encuentra su satisfacción en Dios, su vida es perfecto aquel que encuentra en Dios su propósito. Y gloria a Dios porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Hermanos, conocer y comprender el propósito de Dios, el plan de Dios, conocerlo, saberlo, cómo Dios quiere usarnos, viene de una vida de dependencia de Él. Pero se necesita un corazón dispuesto a buscarlo, que anhele, que lo admire. Hermanos, es perfecto aquel que en medio de las dificultades y pruebas encuentra todo lo que necesita en Dios. Santiago 1:4, fíjense lo que dice. Santiago 1:4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que ¿qué? Y cabales sin que os falte cosa alguna. Paciencia, hermano, hermana, espera en Dios.
Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, no hay carencias, no hay defectos, es perfecto, hermano, hermana. Por esa razón es necesario que aún en medio de las adversidades, de las pruebas, de las dificultades, esperemos en Dios, porque la paciencia nos lleva a ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, porque cualquier necesidad, defecto que haya en mí, en Dios, yo encuentro una vida en la cual todo está cubierto. Si fallo, hay alguien que pagó por mí. Si soy débil, tengo a alguien que me levanta. Si me desanimo, tengo a alguien que me consuela. Aquel que encuentra en Dios su satisfacción es perfecto, porque en Dios no hay carencia ni necesidad. Todo lo encontramos en Él en un grado de excelencia. ¿Buscas un amor perfecto? En Dios. ¿Buscas consuelo? En Dios. ¿Buscas fortaleza? Viene de Dios. ¿Buscas fe? La encuentras en Dios. ¿Buscas esperanza? Está en Él. Necesitamos que Dios supla, que Dios provea. Tenemos un Dios que no necesita del oro y de la plata, que todo es suyo. Y lo único que busca es que tú y yo dependamos de Él. El Dios que antes de que nosotros le digamos nuestras peticiones, Él ya las sabe todas. Es perfecto aquel que encuentra en Dios su plena satisfacción. Sigue adelante, permanece, lucha hasta el final. ¿Por qué? Porque es perfecto. Fue alguien que desde que aceptó a Cristo, no, hombre, nunca se ha echado para atrás. Tiene fuerza de voluntad. Es que leyó mucha Biblia. No. Todo se resume a algo tan sencillo, pero muy grande. ¿Qué? Su dependencia está en Dios. Pablo dijo en Timoteo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Pero en Gálatas 2:20 nos dice, no soy yo, sino Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. La vida que ahora vivo ya no es en mis fuerzas. Filipenses 3 diciendo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida para ganar a Cristo. ¿Pablo tenía un pasado horrible? Sí. Sin embargo, cuando vemos en las Escrituras, en el libro de Hechos, Pablo terminó siendo un apóstol muy respetado, con un buen testimonio, casi perfecto. Pero él mismo dice, yo que perseguí a la iglesia de Dios, que soy inmerecedor. En 1 Timoteo 1, él dice, de todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Porque la perfección no se encuentra en la vista humana o en la percepción humana, sino depende de la mente y del corazón de Dios. Y en la perfección de Dios es que no hay carencias, no hay necesidades. Dios es alguien perfecto que nos puede llevar a la perfección. O sea, hijos de Dios, que sus vidas son perfeccionadas por Dios en sus vidas. Parece un trabalenguas, pero eso es perfección. Por esa razón, cuando usted y yo vamos a la Biblia y vemos de los pastores, de los diáconos, y pareciera que son reglas y mandatos, y pastor, pues nadie entonces va a servir. No se trata, humanamente hablando, de una vida que aparentemente ya no falla,
sino al contrario, habla, y en el contexto de las cartas, habla de una vida entregada a Dios y Dios haciendo la obra en sus vidas, que anhelan la perfección, anhelan depender de Dios, y eso les lleva a una vida de testimonio. ¿Por qué? ¿Porque lo buscan? No, simplemente porque ellos se entregan en dependencia total de Dios. Y entre más te acercas de Dios, más te alejas del pecado. Porque en la presencia de Dios no puede entrar el pecado. Y entre más te acercas amando a Dios, inconscientemente te vas a dar cuenta que tu vida se va alejando cada vez más del pecado. Eso es que Dios nos convierte en perfectos. Hermanos, quiero que entendamos que buscar nuestra dependencia de un Dios perfecto nos lleva a una vida perfecta en Dios. El mundo nos va a echar en cara nuestro pasado. Pero cuando nosotros buscamos nuestra dependencia de un Dios perfecto, Dios se encarga que nuestra vida sea perfecta en Dios. Por eso la gente a veces sorprende. Y él era así, mira, tiene paz, está pasando dificultades, pero ¿por qué están así? Cuando falleció mi papá, los vecinos son familiares nuestros, y muchas veces se les habló de Dios. Mi papá, familia, cuando él fallece y se tiene un pequeño servicio, fue muy rápido todo. Llegaron algunos pastores que se enteraron de rápido y cada uno empezaba a dar un testimonio. Al final de todo, ellos afirmaban y decían: nunca habíamos visto un funeral donde no se llorara, no se lamentara. De hecho, lo sorprendente fue que todos estaban agradecidos. Pastor, ¿no había dolor? Sí, sí lo había. Pero cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, aún en las situaciones más adversas, podremos experimentar la perfección de Dios, encontrar consuelo, encontrar gozo, encontrar paz, encontrar fortaleza, encontrar ánimo, encontrar el amor por el prójimo. Hermanos, solo viene de Dios. Para que tú y yo no nos derrumbemos en medio de una generación maligna y perversa, para que tú y yo no nos desanimemos para seguir adelante, seguir luchando, seguir en la vida cristiana, hermano, hermana. Eso viene cuando tú y yo dependemos de un Dios perfecto. Él nos lleva a una vida perfecta en Dios. Es perfecto aquel que encuentra en Dios su complacencia y depende de Él para ser sostenido hasta que se encuentre con Él. Quiero terminar con algunos versículos. Fíjate lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios, pero también el Salmo 119. Salmo 119, versículo 1. Fíjate lo que dice. Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes? Los que andan en la ley de Jehová. Pero fíjate que en ese contexto de la ley de Jehová, los que buscan, fíjate lo que dice el versículo 2. Dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Y qué dice? Y con todo el corazón
le buscan. En otra porción de la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Una vida en dependencia, con un corazón anhelante de conocerle. Fíjate lo que dice Proverbios 2, Proverbios capítulo 2, versículo 21. 2:21 dice, porque los rectos habitarán la tierra. ¿Y qué dice? Los perfectos permanecerán en ella. Capítulo 11, versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino, ¿qué dice? Y si tú lees el contexto de cada uno de estos textos, te darás cuenta que habla sobre aquellos que de corazón le buscan y procuran honrarlo, amarlo, buscar y depender de él. Dios le llama perfectos aquellos que encuentran en Dios una plena satisfacción de todo, donde sus carencias, sus defectos, sus necesidades son opacadas, son destruidas por la perfección de Dios en sus vidas. Y tomo una vez más las palabras de Pablo cuando dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. La Biblia nos habla de perfección en la casa de Dios. ¿Ahora entiendes? No se trata de decir, es que no, nunca peca. No se trata de eso. Se trata de cristianos, de hijos de Dios con un corazón que está dispuesto a honrar y buscar dependencia de Él. Y de tales adoradores Dios busca que le adoren. Dice que ellos, los perfectos de camino, les son agradables. Porque Dios merece lo mejor. Y Dios se agrada de aquellos que con un corazón perfecto, ¿a qué se refiere entonces? A que con un corazón en su totalidad dependen de Dios en todo. Ellos son perfectos. Porque Dios, ese Dios perfecto, se encarga de sus carencias, sus necesidades y de cambiar y transformar sus vidas. Dese cuenta, y usted lo ha visto, cristianos que se han entregado por completo y que con un corazón sincero le buscan, ¿a poco no sus vidas cambian? De repente vemos que hay cambios. De repente vemos una actitud de gozo, de alegría. Pero dése cuenta que cuando el Hijo de Dios cae en la monotonía y se conforma con únicamente conocer a su Dios intelectualmente de manera fría, su vida pareciera que va decayendo. Y todo está mal, todo sale mal. No hay paz, no hay gozo, hay tribulación, hay preocupación, hay ansiedad. Oh, pero aquel que depende de su Dios, pareciera que todo es perfecto. ¿Por qué? Porque toda su vida depende de su Dios perfecto. Y procura esa perfección. O sea, que Dios sea el todo en su vida. ¿Va a tomar decisiones? Busca a Dios. ¿Va a hablar con alguien? Pide a Dios sabiduría para hablar. ¿Va a hacer algunas actividades? Pide la dirección de Dios. Es perfecto aquel que depende de su Dios. Porque buscar nuestra dependencia de un Dios perfecto nos lleva a una vida perfecta en Dios. La Biblia nos habla y nos exhorta de que nosotros debemos buscar la perfección.
Mateo 5, sed perfectos como Él es perfecto. Pastor, pero nadie es perfecto, es imposible. Sí, humanamente hablando sí. Pero podemos ser perfectos cuando usted y yo dependemos completamente de ese Dios perfecto. Vamos a orar.